De las veces que te ha tocado decir que no a alguien, ¿cómo te has sentido después? Hola nenicos, hola nenicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante importante, a la par que interesante, y es cómo digo que no y no sentirme mal después. Pues ¡empezamos! De todas las veces que hemos tenido que decir que no a alguien porque no nos apetecía o no podíamos o simplemente no queríamos, estoy segura que de ese 100%, un 80% directamente habéis dicho que sí, solo por quedar bien ante la otra persona, siendo por tanto infiel a ti mismo, dejando de respetarte a ti, a tus ganas, a tus principios, a lo que te apetece en ese momento. Que levante la mano el que no lo ha hecho nunca o el que lo ha hecho siempre o casi siempre. Pues yo la primera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de este vídeo hoy? El cómo decir no y ser capaces de después saber gestionar esa emoción para no sentirme mal. Aquí entra en juego la asertividad. La asertividad es una forma de saber poner en valor y en prioridad perdón fallos Perdón, yo sin cara. Retomo. La asertividad es la capacidad que tenemos como seres humanos de ponernos en prioridad a ti como persona y a tus valores y tus principios, siendo honesto y respetuoso con el que tienes al lado. Ser capaz de dar tu opinión y ser capaz de decir no sin tener que ofender al otro y sin tener que sentirte mal tú, porque ya no es el hecho de que le faltes el respeto a nadie o que ofendas a alguien, sino el simple hecho de que no pasa nada por decir que no y después no sentirte mal, porque esto le pasa al 90% de la población, pero ocurre. Entonces yo he querido hacer este vídeo porque es necesario escuchar esto. ¿Qué ocurre cuando decimos que no? Ya paro. No, que machus. Perdón, otra vez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos sentimos mal cuando decimos que no? Lo que ocurre es que le tenemos un miedo tremendo a fallar al ajeno, a fallar a la tercera persona. Pero nunca cumplimos la autopalabra, nunca cumplimos con nosotros mismos, ni tampoco somos capaces de afrontar que el propio reto es cumplir conmigo y no abandonarme a mí. Entonces tenemos un compromiso ultra, hiper, mega fuerte con el exterior, pero el lazo que estrecha con mi yo interior, con mi identidad, a veces está roto o desatado. A mí me gusta decir que está desatado porque siempre se puede volver a atar. Es totalmente válido, totalmente lícito y totalmente aceptable que digamos que no cuando realmente tenemos que decir que no. No me apetece, no quiero, no tengo ganas y no tener que justificarme después el por qué digo que no. Hay muchas veces que también decimos que no, somos capaces de llegar al punto de decir no, pero después nos justificamos porque automáticamente la emoción que estoy sintiendo es me estoy sintiendo fatal, tengo que explicar el por qué digo que no. Es que no voy porque tengo que estudiar, porque mañana, es que tengo el trabajo y no sé qué, y empiezas a justificar, a echar un montón de razones, pero a ti mismo te justificas porque has dicho que sí, si querías decir lo contrario, justificas a la otra persona todo lo que haces, pero no justificas a ti mismo por qué estoy haciendo algo que no quiero hacer, ¿no, verdad? Pues este es el primer punto de partida a la hora de tener en cuenta por qué estoy diciendo una cosa que no quiero decir cuando realmente quiero decir no quiero. Pues este vídeo lo importante es vamos a aprender a decir no, pero siempre teniendo en cuenta hacerlo desde el respeto hacia la otra persona, pero sobre todo hacia ti mismo, desde la humildad, desde la asertividad y la empatía, siempre manteniendo esa distancia y ese margen de cariño hacia ti y hacia la otra persona. Es totalmente lícito y válido decir no quiero. Vale, María, decir que sí, perdón, decir que no es totalmente fácil decirlo, pero cuando te enfrentas a la realidad, yo no soy capaz de sentirme bien igualmente, ¿vale? Es que ahí está el trabajo interno del que te voy a hablar en todos los vídeos, porque la inteligencia emocional consiste en eso, en saber gestionarte, en saber ser una persona emocionalmente madura, y eso conlleva un trabajo. Entonces yo estoy aquí para ayudarte. El hecho de decir que no es una manera de madurar emocionalmente y es una manera de autoeducarte. Yo siempre hablo de la autoeducación porque cuando tú te educas como adulto, tú educas al mismo tiempo a un niño a la hora de decir
que no. Cuando tú estás dando por válido que tomas tus propias decisiones, que eres capaz de crear lo que ocurre a tu alrededor en base a esa decisión y que eres totalmente fiel a lo que estás sintiendo y a lo que estás pensando y que tu palabra vale más que todo lo que va a salir del exterior una vez hayas tomado esa decisión, esa madurez en tu firmeza va a hacer que el niño automáticamente se copie de ti, porque los niños lo copian todo. Por eso vamos a aprovechar esta maravilla de ventaja que tenemos con ellos para educarlos en ese ámbito de magia que yo llamo de tengo el poder de darte esto que es tan maravilloso, que es tu capacidad de decisión. Cuando eres capaz de decir, esto lo he copiado literalmente de Daniel Aviv, que vi en TikTok, es un youtuber y tiktoker que me fascina, y en uno de sus monólogos que dijo sobre el hecho de decir no quiero a tiempo, un solo no a tiempo te va a multiplicar los sís en tu vida, te van a dar miles de síes en tu vida por haber dicho un no a tiempo. Esto es muy importante, y el hecho de validar ese no te va a dar la autoconfianza para seguir diciéndolo en la siguiente ocasión y en la siguiente y en la siguiente, hasta que lo conviertas en tu hábito, y al final tus decisiones van a ser tus principios y tus principios van a ser tu legado, y una vez que tú conviertes tus decisiones en tu legado, ahí ya no hay nada que hacer. Eso es incorruptible, y cuando tú conviertes en incorruptible tu propia decisión, tú has alcanzado tu máximo potencial de autenticidad. Cuando validas ese no, es totalmente importante tener en cuenta que así vas a trabajar el hecho de poder salir de tu exilio emocional, también copiado de Daniel Aviv, que me parece maravilloso poder hablar de esto porque tanto la expresión como su significado me parece maravilloso. ¿Qué es el exilio emocional? Pues el momento en el que te estás sintiendo como una mierda, cuando te estás sintiendo como fatal, hiper fatal, porque le he dicho que no a alguien, cuando ese alguien quería que le dijera que sí. Oye, perdona, ¿te apetece que vayamos a tomarnos una cerveza esta noche y hablemos? Y tú estás pensando, pues que no tengo ni ganas, es que no me apetece. Pero luego realmente le dices, venga va, pues sí, vamos a tomarnos algo. Pero no te apetece. Primero, estás siendo infiel a ti mismo, te estás fallando a ti, estás fallando tu palabra y tu identidad, estás fallándote a ti mismo. Pero vas, ahí no te vas a sentir bien porque no estás cómodo, porque no te apetece estar allí. ¿Cuál es la otra situación? Oye, perdona, ¿quieres que vayamos a tomarnos una cerveza esta noche y nos tomamos algo y charlamos? Y tú le dices, no me apetece ir. Ahí has sido totalmente fiel, pero entra en juego, me siento como una mierda. ¿Qué está ocurriendo ahí? El exilio emocional. El exilio emocional significa que estoy sintiendo un vacío, estoy sintiéndome tan mal por no haberle dicho a esa persona que sí, que no soy capaz de gestionarlo. Vale, pues cuando tú conviertes tu decisión en tu hábito, al final vas a conseguir que ese exilio emocional no exista, porque vamos a ser capaces de gestionar esa emoción automáticamente. En principio te va a llevar como un montón de tiempo y al final vas a conseguir que en el mismo instante que ocurre seas capaz de gestionarlo y ya no sientas ese malestar. Pero eso conlleva un tiempo, un trabajo y una dedicación. El músculo emocional hay que trabajarlo, igual que trabajas el bíceps, igual que trabajas el glúteo, hay que trabajar el músculo emocional, porque hay que entrenar, igual que tu cerebro, tienes que entrenar tus hábitos, tu músculo emocional para esa autogestión emocional. De hecho, tendría el atrevimiento de decirte que cuando eres capaz de decir que no con total empatía, con total respeto, tanto hacia ti mismo como hacia el otro, y con total asertividad, estás cuidando del otro, le estás dando desde tu potencial y no desde tu necesidad o desde tu carencia. Y cuando te mueves desde tu potencial, ahí tú has ganado. De hecho, te voy a decir esto es un spoiler, cuando tú eres capaz de decir no y de ser muy respetuoso y de amarte a ti mismo en ese momento, de quererte hasta la infinidad, ahí te estás queriendo, la otra persona lo va a ver y automáticamente esa persona va a sentir lo mismo hacia ti. Cuando a mí una persona me demuestra que es fiel a sí misma y que su decisión es inquebrantable, tiene un amor propio hacia sí mismo y sus decisiones tan fuerte que me provoca querer ser como esa persona. Por eso es tan importante trabajar en ti mismo, en tu seguridad, porque de esa manera también, aunque no lo sepas, estás cuidando del otro. Esto apúntatelo porque esto es muy guay. Ahora, la parte que me gusta mucho tocar es la parte educativa. ¿Cómo transmito yo esto a mis hijos? Cuando digo hijos, digo niños que tengáis alrededor, que dependan un poco de vuestro tipo de educación. Es muy sencillo, porque cuando tú te autoeducas, en este caso, en el caso de este vídeo en concreto, a decir que no, cuando eres fiel a tus decisiones y tomas tus decisiones por bandera, tú te conviertes en un tipo de persona en concreto. Tenemos los tipo A y los tipo B, imagina, ¿no? Esto me lo acabo de inventar. Los tipo A son los fieles a sí mismos, los tipo B son los que no lo son, ¿vale? Entonces
Entonces, si tú eres una persona tipo A, lo vas a ser en esencia, lo vas a ser en identidad, aunque sea algo que hayas trabajado, porque antes no lo hayas sido. Pero da igual, cuando tú conviertes eso en tu hábito, al final transcurre y llega a tu esencia, a tu identidad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú eres tipo A, cuando tú eres una persona fiel a ti, tú vas a educar a tus hijos desde esa perspectiva. Es decir, es incoherente que tú seas una persona que Es fiel a sí misma, que se respeta emocionalmente, que si tiene ganas de llorar, llora. pero luego a tus hijos le digas, ay, no llores, que no puedes, no llores, que no pasa nada. No es coherente que tú mismo te permitas sentir una serie de emociones, pero no le permitas al niño, ¿no? No tiene sentido, es ilógico. Cuando eres tipo A, cuando eres una persona fiel a ti misma, vas a educar a tu niño o a tu niña en esa fidelidad. Vas a educar a tu niño en ese ambiente de respeto hacia sí mismo. No vas a anular sus emociones, vas a permitir que sea una persona responsable de sus actos, le vas a permitir tomar sus propias decisiones y vas a hacer de ese niño o de esa niña una persona autorresponsable emocional y personalmente. Entonces, ¿de qué depende? En el sentido más profundo, y esto se lo he escuchado decir a muy pocas personas, en el sentido más profundo del ser, de la educación, ¿de qué depende la calidad de educación de un niño? De la calidad de educación de la persona que lo está educando. Es incoherente que una persona, imagínate, es incoherente que una mala persona eduque a un niño a ser buena persona, porque tú no eres buena persona. La coherencia muchas veces sale sola, ¿no? Aunque no la busquemos, si tú trabajas en ti, si tú trabajas en tus valores, en tu mentalidad, en tu cerebro, lo entrenas cada día y te entrenas a ti como persona, una vez que tú te hayas educado, ese niño va a recibir la misma educación que tú tienes, porque tú se la vas a dar, porque es su herencia emocional y educativa. Incluso aunque a veces no lo hagas conscientemente, esto ya son pequeños detalles del día a día, cuando estéis en casa, en el día a día, comiendo, cenando, viendo la tele, lo que sea, habrá ciertas situaciones que conlleven unos tipos de comportamiento concretos. En función de cómo te comportes tú en esas situaciones, el niño va a copiarte. Y una vez que el niño te copia, el niño está aprendiendo algo. Por eso, pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está viendo mi niño de mí? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué educación estoy recibiendo para mí? ¿Y qué herramientas tengo desde ahí para educar a mi hijo? Una vez que conoces este tipo de información, que es mucho más profunda, entiendes mucho mejor en qué consiste la educación del niño. Este tema es mucho más profundo que el simple hecho de cómo educar a mi hijo, pero ¿cómo me educo yo para educar a mi hijo? Eso es un trasfondo que poco he escuchado y creo que es muy importante. Y como no podía ser menos, con María educas... No, me he equivocado. Con María te educas y aprendes. Todo esto hay que llevarlo a la práctica. Entonces ya sabéis que en mis vídeos me gusta dar una serie de tips pequeños, en resumen y generales. Esto quiere decir que no profundizo mucho porque, pues si os interesa, puedo hacer un vídeo más profundo de cada cosa, pero es interesante dar unos tips que puedas llevar a la práctica para comprobar toda la teoría que te he contado antes. Entonces, te cuento 3 tips guays que puedes llevar a la práctica para autoeducarte en el no quiero. Primer tip, esto es como muy random, Como muy, ¿cómo te lo diría? Gracioso. pero realmente efectivo. Coge a alguien de tu confianza y haz un roleplay, una obra de teatro. No tiene que durar 1 hora, con que dure 5 minutos es suficiente. Ensaya a decir no quiero, oblígate a decir no quiero. ¿Esto qué significa? ¿En qué consiste hacer este roleplay? Este roleplay consiste en que la persona que tú elijas, te ayude, ¿vale? Entonces, que te ponga en una situación en la que tú dirías que sí, pero realmente quieres decir que no. Ejemplo, imagina que yo cojo a mi amiga y a mí mi amiga me dice, ¿quieres venir a hacerte una sesión de fotos esta tarde? Imagina que esta tarde está lloviendo un montón y a mí cuando llueve pues me da un poco de pereza salir. Y le quiero decir realmente, no tía, no me apetece, otro día. Eso es lo que yo quiero decirle, pero realmente le voy a decir sí, porque vale, para no quedar mal con ella. Vale, pues en ese roleplay tienes que decir que no, te tienes que obligar. Entonces por eso digo que tienes que poner una situación en la que tú dirías claramente sí, aunque quieras decir que no. Ensáyalo
y te obligas a decirlo, ¿vale? Al principio lo vas a ver como me siento absurdo, me siento tonto, pero realmente tiene su efecto. Cuando hagas el ejercicio, sé consciente de que estás haciendo un ejercicio para ti. Si lo haces por amor al arte, no va a tener efecto en ti. Segundo tip, tienes que ponerlo en práctica en la vida real. Una vez que hayas hecho un roleplay con alguien, ahora oblígate en la realidad. En el momento que te veas en una situación en la que quieras decir que no, pero tu cuerpo ya vaya a decir que sí, tu lingüística ya vaya a salir a decir sí, di que no, di lo que estás pensando. Si te apetece decir No me apetece, me quiero quedar en mi casa con una manta viendo Netflix, pues te quedas en tu casa. y lo dices, da igual, no vayas a pensar cómo te vas a sentir después, solo di que no. Una vez que hayas dicho que no, pasamos al tip 3. Consiste en identificar y ponerle nombre a lo que estás sintiendo. Cuando estás sintiendo, pues imagínate, has dicho que no, pero te has sentido fatal. Es que me sentí horrible porque es que esta persona de verdad quería quedar conmigo y es que le he dicho que no y yo creo que se ha enfadado conmigo, porque tal, porque no sé qué. Vale, ¿y qué estás sintiendo tú ahí? Apúntate lo que estás sintiendo para que no se te olvide, porque si esto lo haces esta semana, voy a hacer y apunto, me he sentido fatal, me he sentido con miedo, me he sentido lo que sea. Cuando lo vuelvas a hacer otra vez, el mismo, cuando te vuelvas a enfrentar a una situación tal, lo vas a llevar de otra manera, lo vas a llevar con otra perspectiva. Sigue apuntando lo que estás sintiendo. Cuando hayan pasado varias veces, seguro el sentimiento primero va a ser muy diferente al último que hayas hecho. Eso es la evolución. Ese es el primer paso para encaminarte hacia tu máximo potencial de autenticidad. Así que hemos llegado al final de nuestro vídeo de decir no quiero. Es verdad que no quiero que acabe, pero tiene que acabar porque si no es muy largo, me hago muy pesada. Espero que hayáis aprovechado esta información. Igual pues se queda grabado, lo puedes ver cuando quieras. Siéntete libre de decir no quiero siempre que no quieras de verdad y que seas fiel a ti mismo. Piensa que es totalmente válido decir no. Creo que es una información muy valiosa, así que espero que os sirva, espero que os haya llegado con mucho amor como yo lo hago. Espero también que si os interesa os suscribáis por aquí y le puedes dar me gusta, y si no te gusta pues le das a no me gusta. Os espero por mis redes, en Instagram, en Rmaria en Letras, y en YouTube, aquí, María José Coach. Y pues como digo, nos vemos pronto en el siguiente vídeo con contenido nuevo. Espero que vayáis bien, así que una feliz semana y os mando un abrazo gigante. ¡Adiós!